¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Diferencia entre frutos de arrepentimiento, fruto del Espíritu y dones espirituales. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes en este momento. Los saludo de una manera muy respetuosa, muy fraternal, en el amor de Cristo. A todos los pastores, ministros del altar, la honorable Junta General que dirige esta preciosa iglesia, y a todos aquellos que oyen y escuchan este pensamiento bíblico. Quiero dirigirme a ustedes con este tema acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se menciona en San Juan capítulo 16, versículo 4 al versículo 15. Especialmente en el versículo 13, donde dice: Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. La obra del Espíritu Santo encierra el trabajo más completo de Dios sobre la vida de aquellos que aceptan al Señor Jesús como su Salvador y verdadero Dios. Esta obra inicia cuando la persona decide aceptar la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo lo lleva inmediatamente a convencerlo de su pecado y a dar los frutos del arrepentimiento como señal de que su cambio sí es real. Los frutos del arrepentimiento son antes del bautismo en agua, no después. O al menos esto es lo que enseña San Mateo capítulo 3, versículo 6 al versículo 8, donde dice: y eran bautizados por él en el Jordán, hablando de Juan el Bautista, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y mire lo que les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras versiones bíblicas dice, como la Dios habla hoy, dice: demostrad con vuestros actos que os habéis vuelto a Dios. Luego la versión bíblica, lenguaje sencillo, dice: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Y la Biblia Dios habla hoy 1996 dice: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Entonces, los frutos del arrepentimiento son para manifestar y dar a conocer las personas que realmente han muerto al pecado y que ya no viven más en él, que ya están listos para ser bautizados en las aguas del bautismo, como dice Romanos capítulo 6, versículo 2 al 4, donde dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, es a través de los frutos del arrepentimiento que se conoce quién está listo para ser sepultado con Jesús a través del bautismo y quién no está listo. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dice en San Mateo 7:20, cuando dice: así que por sus frutos
los conoceréis. No es solo decir ya estoy listo, ya estoy preparado. No, no es solo decir eso. Es por los frutos. Y recuerde que según otras versiones, el fruto se interpreta como demostrar con actos, demostrar con su conducta y portarse de tal modo que se vea claramente que sí se han convertido al Señor. Esto explica por qué muchas de las personas que se bautizan hoy en día en diferentes movimientos cristianos, a los pocos días o meses ya están nuevamente por fuera del cristianismo haciendo las mismas cosas malas y pecaminosas que supuestamente habían dejado. El motivo es que nunca se arrepintieron, nunca murieron al pecado y sin dar frutos de cambio en su vida, en su música, en su hablar, en su vestir, en sus amistades, en su vida personal, sin dar cambio, sin mostrar fruto, fueron bautizados. Y gran parte de la culpa de esto cae sobre muchos pastores y ministros que por su afán de sumar números a la congregación, por su afán de recibir más entradas económicas e ingresos en sus diezmos y ofrendas, o simplemente por alimentar su ego personal con iglesias grandes, entonces bautizan a cualquier persona y de cualquier manera con el pretexto de que es Dios quien hace la obra. Y sí, es verdad. Dios hace la obra, no hay duda de esto. Pero Dios la hace dentro del orden establecido en su palabra, dentro de la obra del Espíritu Santo, no fuera de ella. Porque Él es un Dios de orden y todo lo tiene ordenado para ejecutarlo como Él quiso que así fuese. Entonces una persona antes de ser bautizada primero debe morir al pecado según Romanos 6. Y para saber que ha muerto al pecado debe dar frutos. Pero lamentablemente muchas personas son bautizadas sin dar este fruto y sin dar este cambio. Y esa obra, hermanos, inicia, según estamos viendo, es con unos frutos de arrepentimiento y de cambio antes del bautismo, no después. Ya después del bautismo en agua viene el fruto no de arrepentimiento, sino el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es el carácter divino de Dios reflejado en la vida del creyente que ha nacido de nuevo, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. El texto dice: pues como Él es, oiga, sí somos nosotros en este mundo. Y esto solo se logra a través del fruto del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el cristiano que tiene el fruto del Espíritu refleja la vida que el Señor Jesús vivió en su vida terrenal. El Señor Jesús tuvo dominio propio ante la tentación, eso lo vemos allá en San Mateo capítulo 4. Y por esto no cayó en el pecado y deseo de la carne. El cristiano que tiene el fruto del Espíritu Santo también hará lo mismo que hizo el Señor Jesús ante la tentación. Entonces,
El cristiano que tiene el fruto del Espíritu Santo también manifestará estas cosas cuando esté bajo presión. La misma actitud, el mismo carácter, el mismo comportamiento del Señor Jesús pasa a la vida del creyente a través del fruto del Espíritu Santo. Por esto el Señor dijo en Juan 14, versículo 12, lo voy a leer en la traducción bíblica lenguaje sencillo, donde el Señor dice, les aseguro, el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. ¿Sí ve usted? Ahora, ¿cuándo inicia el fruto del Espíritu Santo en el creyente? Según Gálatas capítulo 3, versículo 27 y Romanos 6, versículo 4 al 6, el fruto del Espíritu Santo inicia en el creyente en el momento que somos nuevas criaturas, por medio del bautismo en agua, después de mostrar frutos de arrepentimiento, en el momento de la conversión. Esto lo dice Hechos 3:19. El pasaje dice, así que arrepentíos y convertíos. Note usted la separación en la frase. Primero es arrepentimiento, y para uno saber que está arrepentido es porque dio fruto. Ahí es donde se bautiza, es sepultado con Cristo Jesús porque ya murió el pecado. Y cuando es nueva criatura es donde viene la conversión. Y al venir la conversión es donde aparece el fruto del Espíritu Santo. Ese es el orden, pastor. Ese es el orden. Primero es arrepentimiento y luego conversión. Luego Gálatas 3:27 dice, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Esto último de que actúan como Él es a través del fruto del Espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. A esto es a lo que se refiere San Juan capítulo 3:5 cuando dice el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El fruto del Espíritu en el creyente nos evita vivir en las obras de la carne de Gálatas 5:19 al 21. Vamos a mirar esta parte y es muy importante que tengamos presente esto que voy a decir a continuación porque es parte clave del pensamiento. Gálatas 5:19 al 21 habla de las obras de la carne y empieza diciendo en esta versión que yo uso, dice que las obras de la carne son, no son fieles en el matrimonio, esto habla de adulterio, tienen relaciones sexuales prohibidas, esto encierra fornicación, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, necrofilia, todas estas clases de aberraciones. Luego el texto dice, muchos vicios y malos pensamientos. Esto también abarca dentro de la parte de la carnalidad, porque esta lista habla desde pecados sexuales. Entonces cuando dice vicios y malos pensamientos, ya están cerrando lo que es pornografía, masturbación y estas otras cosas. Estos son obras de la carne, que a diario nuestro cuerpo nos ofrece. Pero esto se vence es con el dominio propio o templanza, que es parte del fruto del Espíritu. Luego el versículo 20 dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería. Esto se vence con fe, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Hay que tener fe en Jesús, creer en Jesús, esperar en Él. Y si hacemos esto ya no tenemos que buscar dioses falsos para pedirles y mucho menos ir donde el brujo o donde el adivino
a que nos ayude con la suerte o a mejorar en ciertas cosas. Tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, la fe. Eso nos impide ir a buscar estos medios. Luego el texto dice, odian a los demás, esto se vence con amor. Se pelean unos con otros, son celosos, esto se vence con paz. Se enojan por todo, se vence con paciencia. Son egoístas, discuten y causan divisiones, se vence con mansedumbre. Son envidiosos, se vence con gozo de lo que somos y de lo que tenemos en Dios. Cuando estamos gozosos por lo que ya Dios nos ha dado, no tenemos que tener celos ni envidia de nadie. Y luego el texto dice, y hasta matan, se emborrachan, y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Esto se domina con benignidad. Luego el texto termina diciéndoles, advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que hacen estas cosas quiere decir que carecen totalmente del fruto del Espíritu Santo. Y al no tener el fruto del Espíritu Santo en su vida, es donde aplica Romanos 8, versículos 9 y 10, que viene hablando del mismo tema de Gálatas 5, de hecho es su contexto, y resume esto al decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice Romanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mientras que Gálatas resume diciendo que los que practican tales cosas no formarán parte del reino de Dios. Gálatas 5, 24 y versículo 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero ¿cómo se logra vivir así? ¿Cómo se logra tener una vida espiritual a este nivel? ¿Cómo se logra vencer la carne en todos sus deliciosos ofrecimientos? ¿Quién no lucha contra algo diariamente? Tal vez desde hace días, meses o años y no logra vencer aún. Al contrario, cae y se levanta por unos días, pero luego vuelve a caer en lo mismo. Quiero decirle algo, no se desanime. ¡Ánimo! Que esto sí se puede vencer con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y este fruto solo se sostiene cuando permanecemos unidos al Señor Jesús en oración, en ayuno y algo muy importante, en una vida de lectura y estudios bíblicos que ocupan nuestros pensamientos y transforman nuestra mente, que nos renueva las ideas en nuestra cabeza, pues es desde allí donde inicia el pecado. El Señor Jesús dice en San Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y mire la clave, el que permanece en mí, pase lo que pase, no se salga de la iglesia. Por muy desanimado que esté, no se salga de la iglesia, no deje de orar, no deje de congregarse. Por muy desanimado que se encuentre en su ministerio, no tire la toalla, no renuncie. Porque solo el que permanece en Jesús y Jesús en él, dice, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, solo con el fruto del Espíritu Santo en las manos del Señor podemos vencer. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Sí nota esa palabra? Por eso la importancia de leer la Biblia y de escudriñarla, de meditar en él. De hecho, la Biblia da una promesa
para aquel que medita en su palabra de día y de noche. Eso está por allá en el Antiguo Testamento. Quiero citar Efesios 4, 22 y 23, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es allí donde se origina el fruto del Espíritu Santo. Solo con el fruto del Espíritu Santo podremos vencer las obras de la carne. Y con los dones del Espíritu Santo, que es el último punto de este tema, podremos hacer frente a toda fuerza de maldad externa. Así como el fruto del Espíritu Santo refleja el carácter de Cristo en el cristiano, los dones del Espíritu Santo reflejan el poder del Señor Jesús en el creyente. Reflejan su ministerio terrenal para echar demonios, sanar enfermos, hacer milagros y predicar. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder llega a la vida del creyente a través del bautismo del Espíritu Santo, con su señal inicial de hablar en otras lenguas. Esto está sustentado y registrado en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 3, en Hechos capítulo 10 versículo 43 al 48 y en Hechos 19 del 1 al 11. También se ve en Hechos capítulo 8. Este poder del Espíritu Santo está manifestado a través de los dones espirituales registrados en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 al 11 y en los ministerios que se mencionan en Efesios capítulo 4 versículo 11. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 10 versículo 4 ve los dones y ministerios como las armas de nuestra milicia. Y el apóstol Pedro dice que estos dones y ministerios es para ministrar y bendecir a los demás. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En otra versión dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Entonces podemos decir con esto que el fruto del Espíritu Santo es para ministrar y bendecir mi vida personal, mientras que los dones del Espíritu Santo es para bendecir y ministrar la vida de los demás. Sin embargo, es muy importante saber que la base fundamental de los dones radica en el fruto del Espíritu Santo, el cual es el amor. Por esto Gálatas 5:22 habla de un fruto, no de frutos. Y ese fruto es el amor, el cual encierra todo el paquete allí mencionado. Los dones sin el fruto del amor en el creyente no son eficaces ante Dios. Quiero que tengamos eso presente. Puede que lo sea para las personas que se benefician del don, de una sanidad o de un milagro. Puede que la misma persona que esté siendo usada a través de un don crea que por eso está muy bien con Dios. Y obviamente Dios va a respaldar los dones. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones de Dios y es su llamamiento. Sin embargo, para Dios esto no es eficaz. 1 Corintios 13 versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que un cristiano que usa los dones del Espíritu Santo, pero no los usa respaldados por el fruto, solamente está haciendo ruido y bulla. Está como la higuera, lleno de hojas, pero sin fruto. Y por esto fue que el Señor maldijo la higuera, porque la vio muy abundante, muy aparente, pero cuando fue a buscar fruto,
no le encontró. Luego el texto dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es más, según el mismo Corintios capítulo 13, allá en el versículo 8, los dones algún día dentro de la iglesia cesarán, pero el amor nunca dejará de ser. El texto dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Si hay algo que el Señor Jesús reconoce en el creyente es el fruto del Espíritu Santo. Los dones usados sin el fruto que los respalde no serán reconocidos por el Señor Jesús. Al menos eso enseña San Mateo 7, versículo 22 al 23. El texto dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Note esa palabra, profetizamos en tu nombre. ¿Dónde profecía? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y dice que el Señor les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo muestra esa clase de cristianos, ministros y pastores que son muy usados a la hora de predicar, que son muy usados a la hora de orar por un enfermo, que todo el mundo los ve como un ídolo, como un dios terrenal por su carisma, que tienen grandes iglesias y muchos seguidores, pero a la hora de la verdad, cuando ya están abajo del púlpito, son todo lo opuesto a su mensaje. Carecen del fruto del amor, de humildad, de compañerismo. No tienen paciencia. Son iracundos, soberbios, interesados solo en el dinero, que maltratan y se enseñorean de los demás como si fueran suyos, que hacen acepción de personas, que se creen dueños de la iglesia y no pastorean según Dios, sino según su dictadura y según su régimen. Esta clase de personas, aún en sus mismas casas y con sus empleados, llegan a ser así. Y todo esto porque, aunque tienen dones y son muy usados a través de ellos, carecen totalmente del fruto del Espíritu Santo. Yo sé que usted que me escucha se identifica y en su mente ubica esta clase de personas. Dios nos guarde de ubicarnos e identificarnos nosotros mismos con ellos. Los dones del Espíritu Santo muestran qué clase de cristiano soy yo por fuera. Pero el fruto del Espíritu Santo muestra qué clase de cristiano soy yo por dentro. Los dones te van a ayudar a la hora de una liberación, de una lucha con demonios o brujerías. Para eso son los dones. En una predicación te van a ayudar los dones. En el momento de orar por un enfermo, el don de sanidad. En el momento de hacer un milagro. Los dones te ayudan en ese momento, a esa hora. Pero el fruto del Espíritu Santo nos va a ayudar cuando vienen pruebas, cuando vienen crisis familiares, cuando vienen crisis económicas o de salud. En esos momentos difíciles, cuando alguien te insulta, cuando alguien quiere herirte, cuando te quieren sacar de sí, cuando te apuñalan las espaldas con comentarios y precisamente aquellos a quienes más te entregaste y les serviste. En ese momento, cuando llega la tentación que crees no poder vencer, es ahí donde necesitas y necesitamos paciencia, templanza, no un don de sanidad, no un don de hacer milagros. En ese momento, en esas crisis personales, emocionales, necesitamos es templanza, dominio propio, amor, paz, gozo. Es ahí donde
por tu fruto, en respuesta a estas cosas, te conocerán los demás y sabrán si eres un árbol bueno o eres un árbol malo. Porque el árbol bueno no da frutos malos y el árbol que es malo no da frutos buenos. Así que es por los frutos que se conoce. Cuando hay abundancia, cuando hay economía, cuando hay grupos grandes, cuando hay buenas entradas, todo está bien. Pero cuando llegan los momentos difíciles, es donde necesitamos mostrar el fruto del Espíritu Santo. En las tentaciones necesitamos mostrar el fruto. Cuando hay necesidades espirituales, necesitamos mostrar el don. ¿Sabe usted que Sansón fracasó por no tener este fruto en su vida? Él tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dice que no? Todos sabemos que Sansón tenía el poder del Espíritu Santo. Y por este poder vencía a sus enemigos. Por este poder rompía ataduras, cargaba puertas de toneladas, mató a miles de hombres con una quijada. Se hizo famoso, se hizo popular por este poder que Dios había puesto en él. Todo el mundo quería ver a Sansón. Sin embargo, este hombre fuerte y lleno del poder del Espíritu Santo cayó ante la belleza de una mujer. Él no tuvo dominio propio para frenar el deseo y obra de su carne. Así hay muchos cristianos hoy en día, usados por Dios a través de los dones, pero débiles ante la carne por falta del fruto del Espíritu Santo. En el altar tremendas predicaciones, pero cuando bajan cualquier cosa los irrita, los saca de casillas y empiezan a pelear y alegar. En una crisis económica se desesperan. Eso era Sansón. Todo el mundo quería escucharlo, todo el mundo quería verlo. Famoso, popular como muchos predicadores hoy en día. Fama, hojas como la higuera. Pero el fruto, ¿qué? Le faltó dominio propio y por no tener dominio propio cayó. Solo tenía poder. Hermanos, el poder es importantísimo. Reflejamos el ministerio, la continuidad del ministerio del Señor Jesús a través de su cuerpo místico que es la iglesia. Hay que reprender los demonios, hay que sanar enfermos, hay que hacer milagros. Hay que dejarnos usar por el Señor a través de la palabra, eso es verdad. Para alcanzar la gente, para bendecirlos. Pero aparte de esto necesitamos asegurarnos de que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Para cuando vengan esas cosas personales, podamos tener la garantía de que vamos a vencer y no vamos a fracasar. Quiero concluir este tema diciendo que los dones nos llevarán donde el fruto nos impulse. Si nos apartamos del fruto hasta perderlo, los dones solo nos llevarán hasta donde el impulso que traíamos nos lleve. Cuando se acabe el combustible, solo quedará el triste recuerdo del hombre usado por Dios que un día fue. Porque separados de mí nada podéis hacer. Con esto estoy hablando a estas personas que lentamente se han ido alejando del Señor. Que lentamente han menguado su vida de oración, que han ido cayendo. Hermano, puede que Dios lo esté usando todavía aún. Porque Él respalda los dones porque irrevocables son. Pero tarde que temprano, eso se va a apagar al punto de que solo será un recuerdo. Les animo a que seamos usados por Dios a través de nuestros dones y ministerios, pero que este poder sea adornado por una forma de vivir en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en el hogar, adornada por el fruto del Espíritu Santo. Que la gente diga: ese hombre como predica si vive. Y no que digan lo contrario, como predica bonito y como vive feo. Que no solo vean el poder del Señor Jesús en nosotros por los dones, sino que también vean el carácter de Cristo en nosotros por el fruto del Espíritu Santo. Y que lo uno adorne a lo otro.
Queremos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Debemos empezar por la mente. La palabra de Dios regenera la mente. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y ese cambio viene por la palabra de Dios. Que esta palabra cambie tus pensamientos, te renueve las ideas y a partir de este momento te lleve en un propósito de búsqueda por el fruto del Espíritu Santo para que tus dones y tu vida personal sean agradable y perfecta delante del Señor Jesús. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Me despido, su humilde servidor Juan David Vanegas. Bendiciones.